Con un trozo de seda se puede seducir a una mujer o estrangular a un hombre. Uf, empezamos fuerte. Esa frase tiene filo, ¿eh? Es delicada y a la vez brutal. Totalmente. Y es la frase con la que el crítico Carlos Franz abre su análisis de Seda, la novela de Alessandro Barico. Hoy nos hemos traído esa crítica porque es una guía, yo diría que perfecta, para desentrañar una obra que parece muy simple. Sí, en la superficie lo parece. Eso es, pero que esconde una complejidad fascinante. La misión de hoy es entender cómo se construye una novela, para que se sienta no como un libro, sino como, bueno, el crítico la llama una pieza de alta costura literaria. Una metáfora que, la verdad, le viene como un guante, porque Seda fue un auténtico fenómeno en los 90. Se tradujo a decenas de idiomas y, bueno, se convirtió en uno de esos libros que todo el mundo parecía estar leyendo. Sí, me acuerdo perfectamente. Y la pregunta siempre ha sido la misma. ¿Por qué? La trama es casi un susurro. Por eso el enfoque de la crítica es tan acertado. No se centra tanto en qué cuenta, sino en cómo lo cuenta. Vamos a examinar su composición, su ritmo, que es casi musical, y sobre todo esa textura que le da nombre. De acuerdo, pues venga, vamos a tirar de ese hilo. Empecemos por el protagonista, Hervé Honcourt. Vive en la Francia de 1860, una época que la crítica describe con una pincelada que me parece genial. A ver, Flaubert estaba escribiendo Salambó. La luz eléctrica era todavía una hipótesis. Y en este mundo, pues, de ritmo lento, Honcourt tiene una profesión de lo más insólita. Traficante de huevos de gusano de seda, claro. Lo cual, como bien apunta el texto, traslucía un vago aire femenino. No es un soldado, no es un industrial al uso, es un hombre que comercia con algo frágil, diminuto y, en fin, lujoso. Ya desde el principio, Barico lo está definiendo por su relación con lo delicado, ¿no? Y esa delicadeza se ve amenazada. Una plaga, la pebrina, arrasa con los criaderos de gusanos por toda Europa, el Mediterráneo. Esto obliga a Hervé a buscar una fuente virgen, huevos sanos, y la única opción es un viaje que en 1860 sonaba a misión suicida, vamos. Totalmente. Ir hasta el fin del mundo, hasta Japón. Y aquí hay que detenerse un momento, para calibrar lo que eso significaba. Japón acababa de abrirse a Occidente, y de forma muy reticente además, tras siglos de aislamiento. Para un europeo de la época no era solo un lugar lejano. No, era casi un planeta distinto, un lugar de mitos. El viaje en sí era una proeza. La crítica nos recuerda que la vuelta al mundo de Phileas Fogg, que era ciencia ficción en ese momento, duraba 80 días. Hervé Honcourt se metía en un viaje de meses, atravesando continentes enteros para llegar a una isla hermética y muy peligrosa. Un viaje que empieza motivado por el negocio, pero que una vez allí se tuerce. Se va hacia algo completamente diferente. Porque en Japón, Hervé no solo encuentra huevos de gusano de seda. No, se encuentra con una mirada. Exacto, esa es la clave de todo, el nudo emocional. En la corte del magnate local, Harakei, conoce a una muchacha. Y la relación es inexistente, en términos prácticos. La crítica lo describe a la perfección. Nunca cruzan una palabra, nada. Su única conexión es visual, miradas sostenidas. El gesto más íntimo es beber del mismo borde de una taza de té que ella le ofrece. Es un amor platónico, sí, y transhemisférico. Y además un amor doblemente imposible. Él tiene una esposa en Francia, Hélène, que lo espera con una devoción casi silenciosa. ¿Y ella? Ella es la concubina de Harakei, el hombre poderoso y temible que es su socio comercial, Tela. Y para rematar el exotismo y el misterio, Barico nos da un detalle que te descoloca por completo. Es una muchacha cuyos ojos no tienen sesgo oriental. Justo. Lo que la convierte en una extraña en su propio mundo, igual que Hervé es un extraño en el de ella. Son dos islas, y esa conexión, esa tensión silenciosa es lo que motiva a Hervé a volver. Hace el viaje 4 veces en total. 4. Y cada vez la excusa de los gusanos de seda se va haciendo más y más fina, ¿verdad? Y la verdadera razón, que es volver a verla, se vuelve más poderosa. Claro. Aquí es donde la crítica de Franz introduce esa metáfora de la alta costura que mencionamos al principio. Sostiene que Barico no escribe sino que diseña. Me parece una idea muy potente, pero ¿no corremos el riesgo de que suene un poco pretencioso? O sea, de que estemos justificando una trama muy simple con una etiqueta muy elegante. Es una objeción muy razonable, sí. Y creo que la propia crítica la anticipa. La clave no está en la etiqueta, sino en la técnica que describe.
Dice que Bariko trabaja usando más la tijera que la aguja. O sea, Es decir, su principal herramienta es la elipsis, el corte. No añade adornos, sino que quita todo lo que sobra. Construye la historia a base de silencios, de lo que no se dice. Es un minimalismo extremo. La elegancia no viene de la decoración, sino de la pureza de la línea, ¿entiendes? Vale, lo pillo. Es como en arquitectura, donde a veces lo más difícil es crear un espacio que parezca simple, pero que está calculado al milímetro. La simpleza es el resultado de un trabajo muy complejo. Como otras artes. Menciona la arquitectura, la caligrafía, la moda y sobre todo la música. Y aquí es donde el análisis se pone realmente interesante, porque nos invita a dejar de leer la novela y empezar a escucharla. Sí, esto a mí me fascinó. La idea de que el libro tiene una partitura interna. La crítica desgrana su estructura, 64 capítulos, que él denomina compases, como en la música. Y el ritmo es totalmente deliberado, completamente. Hay capítulos que son fogonazos, de apenas 3 líneas, que se intercalan con otros mucho más largos, de varias páginas, que desarrollan una escena. Si lo visualizaras, no sería una línea recta, sino una onda. Crea una cadencia, una línea narrativa que ondula rítmicamente. Bariko está controlando el tempo de nuestra lectura de una forma casi subliminal. El ejemplo que da la crítica es brillante, y es el de los viajes a Japón. La descripción del trayecto, esa letanía de lugares, Baviera, Odessa, el río Ural, el lago Baikal, se repite 4 veces en la novela. Si un autor hace eso, lo primero que piensas es, ¡qué perezoso! Está copiando y pegando. Claro. pero ¿cómo consigue que no solo funcione, sino que sea uno de los pilares del libro? Por la velocidad. Es una lección de cómo la forma es fondo. La primera vez que describe el viaje, el ritmo es pausado, un andante. Se toma su tiempo, nos permite saborear la enormidad del recorrido. Pero en los viajes siguientes, aunque las palabras son idénticas, la forma en que están dispuestas, la puntuación, todo se comprime. El ritmo se acelera, pasando por un allegro hasta llegar a un andante prestísimo, O sea que el texto es el mismo, pero la sensación es de urgencia. de una ansiedad creciente. Está reflejando el estado mental de Hervé. El primer viaje es una aventura, los siguientes, Son una carrera desesperada por volver a verla. Bariko ecualiza la narración, como dice la crítica. Esa es la palabra. No nos dice que Hervé es tan soso, nos lo hace sentir a través del ritmo de la prosa. Es un recurso... Extraordinariamente eficaz, y esa misma idea de que la forma transmite sensaciones nos lleva del oído al tacto. A ver, entiendo la parte musical, esa estructura rítmica, pero la crítica habla de textura, y eso me cuesta más visualizarlo. ¿Cómo puede un libro sentirse al tacto? Pues mira, el crítico lo explica con una comparación muy astuta. Vuelve a Flaubert, a quien Bariko menciona 2 veces en la novela como una pista, ¿sabes? Ajá. Dice que Flaubert escribió Salambó para expresar un color, el púrpura. Quería que toda la novela estuviera impregnada de esa tonalidad sensorial. Pues bien, la tesis es que Bariko escribe Seda para expresar una textura. El libro entero está construido para que se sienta como la seda, suave, ligero, frío al tacto, casi etéreo. Es un libro, dice Franz, hecho para acariciar su tejido y leerlo al tacto. Es una idea muy poética, la verdad, pero también me lleva a la principal objeción que plantea el propio crítico. Si algo es tan sumamente delicado, tan ligero, ¿no corre el riesgo de ser, bueno, nada, de que se te escurra entre los dedos? Precisamente. Y ese es el temerario exceso de elegancia que señala el análisis. Hay un peligro real de que el estilo se coma a la historia. La crítica lo ilustra con una imagen sacada de la propia novela, que es demoledora. Hervé le trae a su esposa Hélène un regalo de Japón, una túnica hecha con la seda más fina. Sí, y la novela dice, era una túnica de seda que ella, por pudor, nunca se puso. Si se sostenía entre los dedos, era como coger la nada. Uf, es una metáfora perfecta del propio libro. La crítica sugiere que, con una prenda tan fina, el lector puede pasar frío, que la prosa es tan pulcra, tan controlada, que a veces no pincha ni penetra. Es bonita, pero no llega a emocionar, no deja cicatriz. Exacto. Nos plantea una tensión fascinante. ¿Es Seda una proeza estilística o un ejercicio formal vacío?
¿Es una obra maestra del minimalismo o una historia tan hilvanada con un hilo tan fino que amenaza con deshacerse? El crítico nos lleva a preguntarnos si a Barico se le ha sofocado la novela bajo tantas capas de diseño y de perfección estética. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿La forma ahoga el fondo? Porque si es así, por muy inteligente que sea la construcción, la novela sería un fracaso en lo emocional, ¿no? Y justo cuando crees que el veredicto va a ser ese, que es un artefacto precioso pero frío, el análisis da un giro final, imitando el propio giro de la novela. Nos dice que hemos estado conteniendo la respiración, temiendo que la historia se asfixie, hasta que llegamos al último capítulo, o como lo llama poéticamente, al desenvolver el último capítulo, capullo. ¿Y qué hay dentro de ese capullo? Una larva viva, un dolor. Hay una revelación final. Hervé recibe una larga carta en japonés que él asume que es de su amada silenciosa. Pasa meses buscando un traductor. Y cuando por fin lo encuentra y lee en la carta, el contenido lo destroza todo. Cambia por completo la perspectiva de toda la historia que hemos leído. Es la puntada final que lo ata todo. Más que atar, desgarra. Y según el crítico, esa revelación es lo que nos ata un nudo en la garganta. Y de repente esa seda, que ha sido símbolo de belleza, de viajes exóticos, de un amor etéreo, muestra su otra cara. Claro, volvemos al principio. Se recupera la frase del principio de nuestro análisis. Un trozo de seda puede seducir, sí, pero Barico demuestra que un nudo hecho con esa misma seda es perfectamente capaz de estrangular. La caricia se convierte en asfixia. Toda esa contención, esa elegancia distante, solo servía para que el golpe final doliera más. Como un silencio larguísimo, que hace que un solo grito resuene con una fuerza atronadora. Esa es la genialidad que defiende la crítica. La elegancia extrema no era un fin en sí mismo, era el mecanismo de tensión. Era la calma chicha antes de la tormenta perfecta. La novela no se ahoga en la seda, sino que la utiliza para asfixiar al lector y al protagonista en la última página. Y nos deja con esa imagen final de Hervé Joncourt, ya viejo, frente a un lago, viviendo el resto de sus días con la conciencia de la gran tragedia que resume la crítica. El amor que perdemos buscando el amor imposible. ¡Qué viaje! Hemos desgranado la trama de un amor silencioso. Pero sobre todo, gracias a esta crítica, hemos podido meternos en el taller del autor. Hemos visto cómo compone como un músico, cómo corta y pule como un diseñador, y cómo al final, toda esa técnica aparentemente fría está al servicio de una emoción brutal. Y lo fascinante es cómo el análisis se centra en el cómo Barico logra esa sensación de delicadeza que culmina en dolor. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. La crítica aplaude este control estilístico extremo, pero esto plantea una cuestión interesante, ¿no? A ver. En una historia que trata sobre emociones no dichas, sobre silencios y distancias inabarcables, había otra manera de contarla. O, dicho de otro modo, ¿es ese minimalismo formal, esa contención, no solo un recurso estilístico, sino la única forma posible de reflejar la propia represión emocional de los personajes, haciendo que la explosión final de dolor sea precisamente, por ese contraste, mucho más devastadora? Hoy nos metemos de lleno en una relectura de la novela Seda de Alessandro Barico. Y es una de esas que te cambian la perspectiva por completo. La fuente que nos ha llegado es el comentario de un club de lectura, pero no es un comentario cualquiera. Es una teoría con todas las letras. Desde luego. Y lo primero que advierte el comentarista es que con Seda es casi seguro que nadie ha leído el mismo libro. Es una novela hecha de silencios, de lo que no se dice. Así que esta interpretación, la que vamos a explorar, es valiente porque se atreve a llenar esos silencios. Y lo hace con una teoría muy concreta sobre las motivaciones ocultas de todos los personajes. Totalmente. Y todo gira en torno a una idea que, una vez la escuchas, es difícil de olvidar. La nostalgia por lo que nunca sucedió. El análisis arranca con una frase de una canción de Joaquín Sabina que es un puñetazo. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Esa va a ser nuestra brújula. Vamos a ver cómo ese anhelo por una fantasía casi destruye una vida real y cómo, según esta teoría, otros personajes tuvieron que conspirar para evitarlo. Exacto. Es una lectura que transforma una aparente historia de amor exótico en un thriller emocional sobre la lealtad, los sacrificios silenciosos y la protección. Vamos a ver cómo se desmonta y se vuelve a montar el puzzle. Pues empecemos por el principio. El protagonista, Hervé Joncourt. Según esta visión,
Su vida es un campo de batalla entre dos tipos de amor que no pueden ser más opuestos. Por un lado está la obsesión, lo que el comentarista llama un espejismo de un amor. Es una definición perfecta. Se refiere, claro, a su fijación con la chica japonesa. Esta interpretación insiste mucho en lo irreal que era todo. Pensemos en los datos fríos. Es una mujer a la que no toca jamás, con la que no cruza una sola palabra. Todo su supuesto romance se basa en un mágico juego de miradas. El resto, toda esa pasión arrolladora, es una película que Hervé se monta en su cabeza. Claro, es que la clave está en una frase del análisis que lo dice todo. Él quería que fuera cierto, porque necesitaba el ardor de ese amor que estaba en su cabeza. No buscaba un amor real, buscaba el incendio. Una sensación. Justo. Justo. Y por eso mismo el comentarista lo tacha de amor infantil. Un flechazo de esos que son pura pólvora. Una explosión de luz y ruido que se consume y desaparece al instante, como una llamarada. Y en el otro lado del ring tenemos el amor con su esposa, Hélène. Y aquí el lenguaje cambia por completo. Es un amor real, con sus días buenos y malos, sus fuegos y sus brazas. El análisis usa una metáfora que me parece preciosa. Es un amor que se cocina a fuegos menores. Más lento, mucho más lento. No tiene el espectáculo del otro, pero a cambio le da algo mucho más valioso, la fortuna de una vida en paz. Una inatacable serenidad, dice el texto. Es su ancla, el puerto seguro al que siempre vuelve, aunque no se dé cuenta del valor que tiene. Ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Ese tira y afloja constante en su cabeza. La aventura, la fantasía, el exotismo, contra la tranquilidad y la vida real que tenía en casa. El conflicto no es entre dos mujeres, es entre una fantasía y la realidad. Y es esa tensión la que abre la puerta a todos los misterios que deja el libro. Vale, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque esta teoría usa esa tensión para responder a las grandes preguntas que Bariko deja en el aire. La primera es, para mí, la más importante. ¿Cómo diablos sabía Hélène, su esposa, que existía esa chica en Japón? Porque es evidente que Hervé no se lo contó. Imposible que se lo contara. Sería traicionar por completo al personaje. Y aquí el análisis propone algo que lo cambia todo. Una relación secreta. Bueno, no de amantes, sino de almas gemelas. Entre Hélène y Valdaviu. Espera, entre Hélène y el amigo de su marido. Entonces la teoría es que se convirtieron en una especie de equipo, cómplices en la sombra para gestionar a Hervé. Cómplices, es la palabra perfecta. Durante las larguísimas ausencias de Hervé en Japón, ellos se quedan solos en el pueblo. Y según esta visión, forjan una amistad profundísima, se acompañan en la espera. El comentarista va más allá y dice que eran dos personas que se amaban. Vaya, pero aclara inmediatamente que no es un amor pasional. Es un amor de compañeros, de confidentes, unidos por un mismo centro de gravedad. Su amor y su enorme preocupación por Hervé. Una alianza nacida de la preocupación compartida. Tiene todo el sentido del mundo. Y entonces es Valdaviu quien se lo cuenta. Eso es. En la intimidad de esa amistad, Valdaviu le revela la verdad a Hélène. El análisis subraya que no lo hace por traicionar a su amigo, sino por una lealtad superior a la situación. Considera que ella lo tenía que saber. Tenía que saberlo. Es una verdad que duele, pero es la única herramienta que Hélène tiene para entender por qué está perdiendo a su marido. Porque entonces, la famosa carta, de repente cobra un sentido completamente diferente, ¿no? Un sentido demoledor. Porque la conclusión del análisis es tajante. La carta de amor escrita en japonés no es de la chica. Es una farsa. No puede ser. Y se apoya en esa confesión final de Madame Blanche, la proxeneta y traductora. No fui yo quien la escribió. Esa carta la escribió Hélène. Me pidió que la copiara en japonés. Y yo lo hice. O sea que Hélène... La teoría de la amistad Hélène-Valdaviu hace que esto encaje. Porque explicaría cómo Hélène conocía a Madame Blanche. Seguramente se la presentó Valdaviu. Claro. Todo era parte de un plan. Incluso se menciona un detalle, un símbolo para conectar a las dos mujeres. Algo de unas flores. Sí. El anillo de flores azules que lleva Madame Blanche, el mismo tipo de flor que luego aparece en la tumba. Para el comentarista no es casualidad. Es el símbolo secreto de su pacto, la firma de su engaño piadoso para intentar recuperar al hombre que ambas, a su manera, querían proteger. Increíble. Esto resuelve un misterio, pero nos lleva a otro que el análisis también aborda. La segunda gran pregunta. ¿Por qué Harakei, el señor de la seda, un hombre poderoso y temible,
No mata a Hervé Joncourt cuando lo descubre. Tenía el poder, el motivo y la oportunidad. Y aquí es donde la interpretación se vuelve aún más audaz, porque vincula la supervivencia de Hervé a su propio carácter y al plan general. El análisis dice que su suerte se debe a que era un hombre carismático. Pero, ¿solo carisma? Un señor de la guerra japonés del siglo XIX no parece alguien que se deje impresionar fácilmente por un comerciante francés. ¿No podría haber otra razón? ¿No es una explicación un poco simple? Es una objeción muy buena. Y aunque el comentarista se apoya principalmente en la idea del carisma, su propia descripción de Hervé abre otra puerta. Quizá no fue el carisma lo que le salvó, sino la percepción de su debilidad. Ah, Harakei podría haber visto en él no a un rival, sino a un hombre patéticamente obsesionado, un insecto atrapado en el ámbar de su propia fantasía. Matarlo habría sido darle una importancia que no tenía. Quizá el mayor desprecio fue simplemente dejarlo vivir con su anhelo. como decirle, no mereces ni el esfuerzo de mi espada. El mensaje que le da, vete, francés, y no vuelvas nunca más. Suena más a eso, un despido, no un perdón. Exacto. Es un acto de poder, pero no a través de la violencia, sino del desdén. Y esto nos lleva de vuelta a Baldaviu y Helene, porque ellos sí ven esa obsesión como algo mortal. Para ellos, Hervé no es patético, es un hombre en peligro de muerte. Y por eso, según esta teoría, trazan un plan. Aquí es donde el análisis eleva a Baldaviu a la categoría de gran personaje de la novela, ¿verdad? El cerebro en la sombra. Totalmente. Él y Helene se dan cuenta de que la obsesión de Hervé lo está consumiendo. El análisis es muy claro. Estaba obsesionado al punto que podía llegar a morir. Así que idean un plan. Y esto es crucial. No para salvar el negocio de la seda, sino, y cito, para salvar a Hervé de sí mismo. Un momento. Salvarlo o controlarlo. Porque obligarle a endeudarse con todo el pueblo para forzarle a volver a casa suena más a una jaula de oro que a un acto de amor puro. Hay una manipulación evidente ahí. Sin duda. Y el análisis no lo niega, pero lo interpreta como una manipulación desesperada, como el último recurso. Es la lógica de un médico que tiene que romper un hueso para colocarlo bien. Es doloroso, es una forma de coacción, pero la intención es salvar la vida. Ya. La prueba está en la conversación entre ellos. Cuando Helene le pregunta a Baldaviu por qué le deja ir, él responde: yo no puedo detenerlo, y si él quiere ir allá, solo puedo darle un motivo más para que vuelva. Ese motivo más es el dinero, el negocio, un ancla a la realidad. Le atan al mundo real con cadenas de oro para que no se ahogue en su fantasía. Precisamente. Es un acta de amor disfrazado de negocio. Y esto nos muestra la verdadera profundidad de Baldaviu. Por fuera parece un tipo despreocupado, casi frívolo, pero por dentro es un estratega emocional. Lo vemos en la escena en que Hervé le confiesa su dolor, esa frase terrible: morir de nostalgia por algo que no vivirás jamás. Una confesión brutal. Y la respuesta de Baldaviu es desconcertante. Es puro Baldaviu. Siente el golpe. El comentarista está seguro de que por dentro está conmovido. Pero suelta. ¿Pero por qué diablos hace este frío de mierda? Evade completamente. Es su coraza. Sabe que dejarse llevar por el sentimentalismo no ayudará a nadie. Mantiene la cabeza fría porque es el único que puede hacerlo. Y al final, increíblemente le sale bien. El plan funciona, Hervé vuelve al redil, hace las paces con su fantasma y deja de viajar. Pero el coste emocional para Helene y Baldaviu tuvo que ser brutal, ¿no? Inmenso. Y todo ese coste culmina en la escena de la despedida de Baldaviu. Él ha cumplido su misión, ha salvado a su amigo y ya no pinta nada allí. Se marcha. Y entonces ocurre algo que rompe la contención de toda la novela. La fuente lo describe con una fuerza tremenda. Helene, la mujer que nunca lloraba, se suelta del brazo de su marido, corre tras Baldaviu, lo alcanza en el muelle y lo abraza llorando sin consuelo. Ese abrazo es la confesión final de todo el plan secreto. Es el pago de una deuda. Para el comentarista es el reconocimiento mudo de Helene. En ese abrazo le está diciendo: te vas, pero sé que te debo todos los años de vida que me quedan con él. Te debo la paz que hemos recuperado. Uf. Es un gracias y un adiós desgarrador al hombre que, en secreto, salvó su matrimonio y la vida de su marido. A pesar de todo esto, de ser el centro de una operación de rescate tan compleja, la visión que tiene el comentarista sobre Hervé Joncourt no es nada compasiva. No, en absoluto.
De hecho, lo despacha con una de las frases más duras y coloridas que he leído en un análisis literario. Lo llama literalmente un mono crigonate con suerte. Vaya, el comentarista no se corta un pelo. Es duro, pero cuando lo piensas, quizá tenga algo de razón. ¿Cuántas grandes historias se basan en protagonistas que son, en el fondo, un poco desastres y a los que salvan los secundarios? Es un arquetipo, en realidad. Lo es. Y su suerte, según este análisis, fue tener a su alrededor a gente que lo quería de una forma casi irracional. La suerte de Hélène, la suerte de Baldaviu. Y sí, esa pizca de carisma que le salvó la vida en Japón, aunque fuera por desdén de Harakei. Era un hombre que caminaba por el alambre sin red, y los demás se la tejieron por debajo sin que él se diera cuenta. Pero lo más trágico es que, según esta lectura, él al final sí se da cuenta. Tarde, pero se da cuenta de la suerte inmerecida que tuvo. Esa es la catarsis final del personaje. La revelación no llega con un gran discurso, sino en un detalle minúsculo, en una escena aparentemente banal en una cena de gala en el Hotel Suisse. Es una escena potentísima. Él está en una mesa y al otro lado ve a Hélène. Exacto. Ella está riendo, conversando animadamente con un caballero inglés. Y aquí viene el detalle simbólico que lo une todo. El hombre lleva unas florecillas azules en la solapa. Las mismas flores de Madame Blanche. Las mismas. Hervé observa a su mujer, la ve bella, natural, inclinándose hacia el hombre en un gesto que no tenía ningún embarazo, sino solo una desconcertante exactitud. Ve en ella una vida propia, un mundo que no gira a su alrededor. Se da cuenta de que ella también podría tener sus propias fantasías. Y es ese pensamiento lo que lo rompe por dentro. El análisis describe cómo Hervé baja la mirada a su plato y se fija en su propia mano. Y cito, no pudo menos que notar que su propia mano, aferrada a una cucharita de plata, estaba indudablemente temblando. El temblor de la comprensión. Exacto. A un nivel superficial son celos. Por primera vez en la novela siente celos de verdad. Pero el análisis va más hondo. Ese temblor es la comprensión física, abrumadora, de lo que estuvo a punto de perder. Él, que había arriesgado su fortuna y su vida por un fantasma, de repente entiende que si Hélène hiciera lo mismo, si ella decidiera perseguir su propio amor imposible, su mundo entero, su serenidad, su paz, su vida sofisticada, se haría añicos. Es la conciencia de su propia fragilidad. Se da cuenta de que toda su vida se sostenía sobre el amor de ella, un amor que él mismo casi destruye. Qué momento tan brutal y solitario para él. Es el reconocimiento final de que su verdadero tesoro no estaba en Japón, sino al otro lado de la mesa. Y solo lo entiende de verdad cuando vislumbra la posibilidad de perderlo. En definitiva, esta interpretación que nos llega del club de lectura le da la vuelta a seda. Ya no es la historia de una pasión exótica, sino un drama íntimo sobre la lealtad silenciosa, sobre un amor real que conspira para proteger y salvar. Y sobre todo, sobre el reconocimiento tardío y tembloroso de lo que de verdad importa. Una lectura que pone el foco en los personajes secundarios, convirtiéndolos en los verdaderos héroes de la historia. Y esto nos deja con una pregunta final, una idea para darle vueltas. Todo este análisis se centra en cómo los demás salvaron a Hervé de su propia fantasía. Esto nos lleva a pensar, ¿hasta qué punto somos los únicos responsables de nuestras obsesiones? Y, más importante aún, ¿cuál es el verdadero precio de vivir añorando lo que nunca sucedió? No solo para quien lo sufre, sino para esas personas que en el mundo real nos entregan discretamente su amor verdadero. Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en los extractos de una novela que es casi un susurro, un tejido de silencios, de viajes lejanos. Hablamos de Seda, de Alessandro Barico. Las fuentes que manejamos nos van a permitir explorar la historia de un hombre cuya vida, que es perfectamente ordenada, se quiebra por un deseo tan sutil como la seda más fina. Primero hay que situarse claro. Exacto. Estamos en 1861. Para que nos hagamos una idea, en Francia, Flaubert está escribiendo Salambó. La luz eléctrica es poco más que una teoría. Y al otro lado del océano, Abraham Lincoln está en plena guerra civil. En este mundo, en un pueblecito del sur de Francia, la Villedieu, vive nuestro protagonista, Hervé Joncourt. Tiene 32 años y una profesión, la verdad, muy particular.
Sí, compra y vende gusanos de seda. Eso es. Y es que es fundamental entender cómo es su vida antes de que todo cambie. Es una existencia muy apacible, muy predecible. Está casado con Hélène, a quien ama, pero su vida carece de ambición, ¿no? Sí, El autor lo define con una frase que es, vamos, un diagnóstico perfecto. Dice que era uno de esos hombres a los que les gusta asistir a su propia vida, considerando impropia cualquier ambición de vivirla. es que esa descripción es la clave de todo. No es un hombre infeliz, para nada, es un hombre ausente de su propia vida. Es un espectador. Tal cual. Y claro, eso hace que el viaje que está a punto de emprender sea muchísimo más que un simple viaje de negocios. Una crisis en su industria le va a obligar a bajar al escenario, a dejar de ser un espectador y convertirse en protagonista. Y vaya protagonista. En un viaje al lugar más remoto e inaccesible del planeta en esa época, Japón. Venga, pues vamos a empezar a desenredar este hilo. De acuerdo. La rutina de Hervé Joncourt es casi un ritual. Cada enero viaja a Siria o a Egipto para comprar huevos de gusano de seda. Buscando siempre material sano, claro, lejos de las epidemias que ya estaban asolando Europa. Exacto. Vuelve en abril y para mayo su trabajo ha terminado. El resto del año a descansar. Una vida muy pautada. Pero ese mundo tan tranquilo no surgió de la nada, ¿eh? Hay una figura casi mítica detrás de todo esto. Baldaviu. Baldaviu. Es el hombre que 20 años atrás puso a la Ville Dieu en el mapa de la seda. La anécdota de su llegada es que lo dice todo. A ver, Entra en el despacho del alcalde, le deja una bufanda de seda en la mesa y le pregunta qué es. Y el alcalde, pues con desdén, le dice, cosas de mujer. claro. Y la respuesta de Baldaviu es genial. Se equivoca. Cosas de hombre. Dinero. Qué bueno. Y no se detiene ahí, ¿verdad? Para nada. El alcalde indignado lo echa. 7 meses después, Baldaviu vuelve y le pone 30.000 francos sobre la mesa. El alcalde pregunta qué es y responde, plata. Y Baldaviu, Le remata, se equivoca. Es la prueba de que usted es un imbécil. Con esa audacia convirtió un pueblo olvidado en una potencia sedera. Y fue él, de hecho, quien sacó a Hervé Joncourt de una predecible carrera militar. o sea, es el arquitecto de su vida. Totalmente. Le convence de que su destino es viajar. Un arquitecto que ahora ve cómo su creación se desmorona. En 1861 llega la catástrofe. La epidemia de pebrina llega a África y los huevos que trae Hervé están casi todos infectados. La industria de la Ville Dieu está al borde del colapso. Parece el fin, vamos. Y mientras todos se desesperan, Baldaviu mantiene la calma. Anuncia que casi todo el mundo está afectado. Ese casi es la clave. Y entonces propone una solución que suena a auténtica locura. Propone ir a Japón. Un momento. Japón en 1861. Eso no es como decir vayamos a otro país. No, para nada. Es como decir vayamos a la cara oculta de la luna. Era un lugar mítico, cerrado a cal y canto durante 200 años. Exactamente. Hacía apenas 8 años, en 1853, el Comodoro Perry, con sus barcos de guerra estadounidenses, había forzado una apertura comercial. Bueno, mínima y muy tensa. O sea que entrar era peligrosísimo. Peligroso y, para lo que ellos querían, ilegal. Baldaviu les explica a los productores que los japoneses venden la seda, sí, pero sacar del país los huevos, la semilla de su industria, es un crimen castigado con la muerte. Vaya tela. ¿Y por qué correr semejante riesgo? ¿Qué tenía Japón? 2 cosas. La primera, la mejor seda del mundo. Baldaviu cuenta que una vez tocó un velo japonés y dice que era como tener entre los dedos la nada. Qué imagen más potente. Y la segunda, que es más importante, es una simple deducción lógica. Si el país ha estado aislado, sus gusanos de seda tienen que estar sanos, libres de la epidemia. Y claro, desesperados financian el viaje y eligen a Hervé Joncourt. Y la pregunta de Hervé ante esta misión imposible es de una simpleza abrumadora. ¿Qué pregunta? ¿Y en dónde queda exactamente el tal Japón? Y la respuesta de Baldaviu es pura leyenda. Siempre derecho hacia ella, hasta el fin del mundo. Y es fascinante cómo Barico describe este primer viaje. No es un relato de aventuras con descripciones detalladas. No, es casi una letanía, un encantamiento. Württemberg, Baviera, los Urales, Siberia, el lago Baikal, el río Amur. La acumulación de nombres te da una sensación de distancia, como ritual, de que está viajando más a través de un mapa mental que de un paisaje real. Y finalmente llega. Y es conducido ante el hombre que controla el comercio clandestino,
un noble llamado Harakei. La escena del encuentro es de una tensión contenida increíble. Sí. Hervé entra y ve a Harakei sentado y recostada en su regazo, con los ojos cerrados, hay una muchacha. Y aquí ocurre el primer cortocircuito. Mientras Hervé cuenta su vida en francés, un idioma que nadie allí entiende, por supuesto. Claro. La muchacha abre los ojos. Y el texto lo subraya. Dice que esos ojos no tenían un aspecto oriental y estaban clavados con una intensidad desconcertante en él. Ostras. De repente, en medio de una transacción ilegal peligrosa, nace una conexión humana, silenciosa y prohibida. Una conexión que se intensifica segundos después con un gesto mínimo, pero de una carga brutal. La taza de té. La taza de té. Hervé bebe. Y la muchacha, sin levantarse del regazo de Harakei, alarga la mano, coge la taza de Hervé, busca el punto exacto donde él ha posado los labios y bebe de ahí. Es una transgresión silenciosa, en una cultura de reglas y de silencio, y en presencia del hombre que es su dueño o su guardián. Ella rompe una barrera invisible. No hay palabras, solo un gesto que es, a la vez, una declaración íntima y un desafío. Es de una audacia, extraordinaria. La tensión se resuelve con un giro inesperado, además. Harakei le revela que los huevos que ha comprado son falsos. Sí, de pez. ¿De pez? Pero justo cuando Hervé creo que ha fracasado, le ofrece los verdaderos. ¿Por qué? Porque es un juego de inteligencia. Hervé responde con calma que él ha pagado con oro falso. ¿Ah? Se reconocen el uno al otro. No como meros comerciantes, sino como hombres de mundo. Es una prueba de respeto mutuo. Y con ese pacto silencioso, Hervé regresa a Francia. Y no solo con los huevos que salvarán a la Villedieu, también con una túnica de seda para Hélène. Una seda tan fina que era como apretar la nada. Y aquí hay un punto interesante. Hervé vuelve, se hace rico, salva al pueblo, misión cumplida. Pero algo dentro de él se ha roto, o ha despertado. Totalmente. Empieza a diseñar un parque en su propiedad, un parque que quiere que sea invisible como el fin del mundo. Está claro que no ha vuelto del todo de Japón. Exacto. Y mientras él vive esa transformación interna, tenemos que pensar en Hélène. Ella no viaja, pero el fin del mundo llega a su casa en forma de esa túnica. Claro. Ella también toca esa nada que ha cambiado a su marido. Es un personaje silencioso, pero no ausente, ¿eh? Su presencia es la normalidad contra la que se mide la obsesión creciente de Hervé. Una obsesión que lo lleva de vuelta al año siguiente. En ese segundo viaje, la conexión con la muchacha se vuelve más explícita, aunque sigue siendo silenciosa. La ve junto a un lago y más tarde él deja caer un guante cerca de la ropa de ella. Es otro mensaje en su idioma sin palabras. Y ocurre otra escena clave, la del baño. Uf, sí. Un día a Hervé le vendan los ojos, algo nuevo, y a través del tacto se da cuenta de que no son las ancianas de siempre las que lo bañan. Siente las manos de una mujer joven. Ojo, que lo secan con un velo de seda. No la ve, solo la siente. Y al terminar, le dejan en la mano un pequeño papel con ideogramas japoneses. Un mensaje. Vuelve a Francia con ese mensaje indescifrable. Aguanta 41 días hasta que la curiosidad lo vence y busca ayuda. Y acaba en Nimes, en la tienda de una mujer japonesa misteriosísima, Madame Blanche. Y la traducción es un jarro de agua fría. Total. Madame Blanche lee el mensaje con cierto desdén. Vuelve o moriré. Pero lo importante no es solo la traducción. ¿Qué más hay? Es la advertencia que le da inmediatamente después. Déjelo así. No morirá y usted lo sabe. ¡Qué frase tan brutal! Es como si le dijera, deja de creerte tu propia fantasía. Esto es un juego y lo sabes. Exacto. Pero por supuesto no lo deja así. No, porque ya no es un negocio, es una obsesión. Y esto es crucial. En Francia, un científico llamado Louis Pasteur ya está haciendo avances para curar la enfermedad de los gusanos. O sea, ¿ya no necesita ir a Japón? Y desde Japón llegan noticias de una inminente guerra civil. La lógica, la razón, el negocio, todo le grita que no vuelva. Pero él decide volver. El tercer viaje ya es diferente. Se siente la tensión de la guerra. Hay una fiesta, pero la comunicación con la muchacha es solo a través de miradas lejanas. El texto lo llama una especie de danza triste, secreta e impotente. Y esa noche sucede algo muy extraño. Extraño y muy ambiguo. La muchacha lo visita en su habitación, pero trae consigo a otra joven.
Y en la oscuridad total, Hervé hace el amor con esta segunda mujer imaginando que es la otra. Es un acto de deseo que se consuma a través de un intermediario, una fantasía vivida a través de otro cuerpo. Es tremendo. El cuarto y último viaje es ya un descenso a los infiernos. La guerra ha estallado. El pueblo de Harakei está quemado y desierto. Ese fin del mundo, que antes era invisible y exótico, ahora es una ruina, tangible y dolorosa. Y es ahí, en medio de la desolación, donde la fantasía choca brutalmente con la realidad. Un niño le devuelve el guante que dejó años atrás. Y lo guía hasta la caravana de Harakei que huye de la guerra. Pero el reencuentro es una tragedia. Harakei ha colgado al niño de un árbol. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho el niño? Harakei se lo explica fríamente. Una vieja ley condena a muerte a quien lleva un mensaje de amor de su ama. Hervé protesta. Dice que el niño no llevaba ningún mensaje. Y la respuesta de Harakei es terrible. Él era un mensaje de amor. Su mera presencia era el mensaje. ¡Qué horror! Y mientras Hervé está arrodillado, la litera de la muchacha, completamente cubierta de telas, pasa a su lado. No la ve, y Harakei, apuntándole con un fusil, le ordena que se vaya para no volver jamás. El regreso es una catástrofe. Los pocos huevos que consigue en otro lugar eclosionan antes de tiempo. Vuelve a la Ville de Dios con las manos vacías. Y la industria de la seda del pueblo se hunde para siempre. Pero Hervé hace algo increíble. Invierte toda su fortuna en construir aquel parque que había diseñado, dando trabajo a toda la gente del pueblo. Es un gesto de redención, casi. No puede salvar la industria, pero salva a la gente. Construye su propio fin del mundo en casa, un lugar sereno y controlado. Todo lo contrario al caos que vivió en Japón. Exacto. Pero la historia no acaba ahí. 6 meses después, recibe una carta. 7 páginas escritas en japonés. Vuelve a Nimes a ver a Madame Blanche. Y aquí es donde la novela gira sobre sí misma y nos obliga a releerlo todo con otros ojos. Madame Blanche, esta vez con más empatía, lee la carta. Y no es un mensaje corto, ¿verdad? No. Es una larga, apasionada y muy erótica carta de amor. Describe una noche de amor imaginada, con un nivel de detalle y una intensidad que dejan a Hervé sin aliento. Al terminar, conmocionado, Hervé le hace la pregunta que parece la única posible, la conclusión lógica a la que llegaríamos todas y todos. Sí. Le pregunta a Madame Blanche si ella, a petición de Hélène, su esposa, escribió esa carta para consolarlo. Y la respuesta de Madame Blanche lo cambia todo. Ella lo niega. Y le dice, esa carta la escribió Hélène. Ya la había escrito cuando vino a verme. Me pidió que la copiara en japonés, y yo lo hice. ¡Ostras! Y añade un detalle que es demoledor. Tenía una voz bellísima, y leía esas palabras con una emoción que no he podido olvidar. Era como si de verdad fueran suyas. Es un giro increíble toda la historia de deseo que Hervé proyectó en una mujer silenciosa al otro lado del mundo. En realidad, la voz de esa pasión era la de su propia esposa Hélène todo el tiempo. Exacto. Descubrimos que Hélène no era solo la esposa paciente que esperaba en casa. Tenía un mundo interior tan o más apasionado que el de Hervé. Entendió su deseo, su obsesión. Y en un acto de amor inmenso, en lugar de combatirlo, decidió encarnarlo. Quiso ser ella esa mujer para él, aunque fuera a través de un idioma que él no entendía y de una carta que tuvo que dar la vuelta al mundo. Así que la historia no va solo del deseo por lo inalcanzable, sino también del amor que es capaz de verlo todo y aún así permanecer. Hervé vivió el resto de su vida en esa serenidad, leyendo esa carta una y otra vez, amando a 2 mujeres a la vez, sin saber que en realidad eran una sola. Hervé se construyen sin palabras comprensibles. Totalmente, con la muchacha japonesa a través de miradas y gestos. Y el acto de amor más profundo de su esposa le llega en un idioma que le es ajeno, un mensaje cifrado que contiene toda la pasión que él creía que estaba fuera de su casa. Lo que nos deja una pregunta fascinante para reflexionar. ¿Cuántas de las grandes historias de nuestra vida, las pasiones, los anhelos, suceden en un plano invisible para los demás? ¿Y hasta qué punto conocemos realmente a la persona que tenemos al lado? ¿O solo conocemos la versión de su historia que somos capaces de ver?
Una de las novelas más sorprendentes y conmovedoras que he leído jamás. Es que lo es. Tiene esa cualidad, ¿verdad? Se te queda dentro. Totalmente. Y precisamente por eso, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de Seda, esta pequeña joya de 1997. Pero no partiendo de cero. No, exacto. La idea es explorarla a través de las lentes de varios análisis críticos. Nuestro punto de partida va a ser un ensayo fascinante de Alfredo Frederiksen Neira. Ajá. Él propone, la novela es mucho más que una simple historia de amor. Claro que hay algo más debajo. Sí, él sugiere que es un viaje, una especie de oscilación desde un discurso público, profesional, hacia otro totalmente privado e íntimo. Y la clave de todo, según él, es un concepto que llama eros sutil. Ese es el concepto. Vamos a desgranar esa idea. Pero fíjate, a esa idea le vamos a sumar otra capa. Porque hay otros críticos, como por ejemplo Elena Valdés, que plantean una lectura muy distinta. ¿En qué sentido? Pues ven la novela no tanto como una historia íntima, sino como una reflexión sobre el exotismo, sobre esa fantasía occidental que existía en el siglo XIX sobre Oriente. Interesante. Así que la misión de hoy será ver si esas dos lecturas pueden convivir. Claro. Si es una historia sobre el deseo secreto, O sobre una fantasía colectiva. O quizás ambas cosas a la vez. me parece un enfoque perfecto. Y para entender cualquiera de las dos lecturas, el contexto es fundamental. Desde luego. El ensayo de Neira nos sitúa de inmediato. Estamos en 1861. ¿Sí? Mientras el protagonista, Hervé Joncourt, inicia sus viajes, Flaubert está metido de lleno en Salambó. La luz eléctrica es apenas una hipótesis. Y al otro lado del mundo, Abraham Lincoln está en plena guerra civil. Exacto. Es otro mundo. Y esto no es solo para dar color, ¿sabes? Es que es crucial. ¿Por qué? Pensemos en lo que significa. Un viaje a Japón no es un vuelo de 12 horas. No. Es una expedición de meses. Una carta no llega al instante. Tarda una eternidad. Es un mundo definido por la distancia y por el silencio. La comunicación es lenta, difícil. Y preciosa por eso mismo. Y ese ritmo, esa lentitud, es el caldo de cultivo perfecto para una historia que se basa, como vamos a ver, en lo no dicho, en la sugerencia. En la obsesión que crece en esos largos periodos de espera. Justo. Es el escenario ideal tanto para ese eros sutil como para la fantasía exótica de la que habla la otra crítica. Claro. La distancia alimenta tanto el deseo personal como el mito de un lugar lejano. Pues empecemos por el protagonista, por Hervé Joncourt. Vale. Su vida, tal como la describe la novela, es un péndulo. Oscila entre dos espacios que son completamente opuestos. Francia y Japón. Eso es. Sí, y no son solo lugares geográficos, son como estados del ser, ¿no? Totalmente. Francia es la normalidad, lo tangible, es su pueblo, la Villedieu, es su trabajo, que es curioso pero respetable. Comprador y vendedor de huevos de gusano de seda. Sí. Y es su matrimonio con Helene. Es, digamos, el mundo de lo público, de lo que se puede explicar. ¿Y en el otro extremo? Japón, que en 1861 para un europeo es casi otro planeta. Un lugar mítico, cerrado al mundo, enigmático. Y peligroso. Hervé lo descubre pronto. Allí viaja para hacer negocios con un noble, Harakei, y ese espacio, ese, se convierte en el territorio de lo privado. Del misterio, de lo que se escapa a las palabras. Sí. Pero fíjate que incluso en el mundo francés, en el de lo público, ya hay un personaje que nos introduce el tema del secreto. Baldadiu. Baldadiu, exacto, el hombre que mete a Hervé en el negocio. Barico dice de él que, más que el dinero, le divertía enseñar y tener secretos que contar. Es verdad. O sea, la idea del secreto como algo valioso, como motor, ya está ahí desde el principio, en el mundo de los negocios, supuestamente tan pragmático. Es un detalle genial. Y es que toda la vida de Hervé está a punto de ser devorada por un secreto, por algo íntimo. Sí. Y todo se desencadena no con una gran acción, sino con una mirada. Aquí es donde el análisis de Neira sitúa el punto de inflexión. En su primer viaje, en el encuentro de negocios con Harakei, Hervé casi no se fija en él. No, toda su atención se desvía. Es capturada por una mujer que lo acompaña y la describe con los ojos abiertos fijos en los de Hervé Joncourt. Es un instante. No hay palabras. No hay contacto. Nada, solo esa conexión visual, silenciosa, pero cargada de una intensidad que lo cambia todo. Para Neira, este es el nacimiento del eros sutil. Pero espera,
Aquí es donde la otra lectura, la de Elena Valdés, chocaría frontalmente. Claro, Ella diría que esa escena es un tropo de manual del orientalismo, la mujer oriental, silenciosa, misteriosa. con una belleza no occidental que existe solo para ser mirada por el hombre europeo. Desde esa perspectiva, no es una conexión íntima. Sino la activación de una fantasía cultural que ya existía. Exacto. No se enamoró de una mujer, se enamora de un arquetipo. Es una objeción muy pertinente, y yo creo que ambas lecturas tienen parte de razón. ¿Cómo? La mujer no tiene nombre ni voz en casi toda la novela. Es, en efecto, un lienzo en blanco sobre el que Hervé proyecta sus deseos. Vale. La pregunta es si la novela simplemente reproduce ese cliché o si lo utiliza para explorar algo más profundo. Neira defiende lo segundo. Ya. Propone que da igual si la mujer es real o una fantasía, el efecto que produce en Hervé es un tránsito hacia su interior. El negocio, el propósito público de su viaje queda en un segundo plano. La mirada se convierte en el verdadero objetivo. Eso es. De acuerdo, pues exploremos esa idea del eros sutil que propone Neira. ¿Cómo se manifiesta más allá de esa mirada inicial? Bueno, el ensayo dice que se basa en la forma de narrar de Barico, que nombra, sugiere, no dice explícitamente. Hay un ejemplo perfecto de esto. Una de las escenas más famosas del libro, La del baño. la del baño. Una escena de una sensualidad increíble. Hervé está en una tina de madera al aire libre y de repente, sin ver a nadie, siente. La ligereza de un velo de seda que descendía sobre él, y la mano de una mujer que lo secaba, acariciando su piel por todas partes. La descripción es puramente sensorial. Él es un receptor pasivo. No ve un rostro, no oye una voz. Solo siente el tacto de la seda y, al final, esos dedos que rozan sus labios. Y luego, nada. Todo desaparece. Es una escena potentísima. Y aquí las dos lecturas vuelven a chocar. Para Neira, esto es el eros sutil en su máxima expresión. Un erotismo anónimo, puro sentimiento. El cuerpo de Hervé se convierte en el centro de la experiencia. Exacto. Pero desde la perspectiva de Valdés, la escena es casi una alegoría del colonialismo. ¿En serio? Sí. El hombre occidental pasivo, siendo atendido, servido, por un cuerpo femenino, oriental, que es anónimo e invisible. Es la fantasía del servicio llevada al extremo. Visto así, la mujer ni siquiera necesita tener un rostro, solo unas manos que complacen. Eso es. Es fascinante cómo la misma escena admite lecturas tan opuestas. Y justo después de esta experiencia, Hervé recibe algo físico. La nota. Una pequeña nota de papel con ideogramos japoneses. No entiende nada, pero se convierte en su obsesión. Y ese trozo de papel es el motor de todo lo que sigue. Neira lo interpreta como el ancla de ese eros sutil, la prueba tangible de la conexión silenciosa. Y es lo que le impulsa a volver a Japón. Un viaje que es irracional desde el punto de vista comercial. El país está en plena guerra civil, La lógica del negocio le grita que no vaya. pero la necesidad de descifrar esa nota, de volver a ese mundo privado, es mucho más fuerte. Su rol público queda anulado por este impulso íntimo. Lo que nos lleva inevitablemente a la otra mujer, A Hélène, con Hervé completamente absorto en esta obsesión lejana. ¿Qué pasa con su esposa en Francia? En ambas lecturas, ella parece quedar fuera de foco, como una figura pasiva que espera en casa. parece, sí, pero aquí es donde el análisis de Frederiksen Neira da un giro extraordinario. ¿Así? En mi opinión, es lo que redime a la novela de ser solo una historia de exotismo. Él sostiene que Hélène no es una espectadora, es, y cito, fundamental. ¿Y cómo lo argumenta? Para entenderlo, hay que mirar de cerca su relación con Hervé en Francia, que no es para nada un remanso de paz. Cierto, la novela da pinceladas de una relación muy intensa. Neira recoge una cita muy potente, de cuando Hervé vuelve de uno de sus viajes. ¿Cuál? Dice que la amó con tanto impaciencia que ella se asustó y no consiguió retener las lágrimas. Exacto. Eso no describe un matrimonio tranquilo y aburrido. Hay una pasión desbordada, casi violenta, y también hay miedo. Su vida íntima es compleja. No es la esposa paciente y abnegada del melodrama. Hay amor, deseo, frustración. Es un personaje con una vida interior rica, aunque la veamos a través de los ojos de Hervé, que a menudo no la ve de verdad. Y esa complejidad es la que prepara el terreno para la gran revelación de la novela. El punto que Neira identifica como la clave de bóveda de toda la estructura. Hablamos del momento en que Hervé, años después, desesperado por saber qué decía la nota, encuentra en París a Madame Blanche.
Una mujer que sabe japonés y puede traducírsela. Sí, Y lo que le lee es una carta de una carga erótica y pasional inmensa. Frases como «vuelve» o «moriré». o porque te deseo, y con el corazón entre mis labios tú serás mío de verdad. Es la confirmación de todas sus fantasías. Pero entonces, justo después, viene el giro que lo cambia todo. Madame Blanche le confiesa la verdad. Un momento, porque este es el punto que para muchos lectores resulta increíble, casi forzado. Es verosímil. Es una pregunta legítima. La revelación es que la autora de la carta no es la mujer japonesa. No. Fue Hélène. Hélène escribió esa carta. Es un giro brutal. ¿Pero cómo? ¿Por qué lo hizo? Aquí está la genialidad del argumento de Neira. Hélène, que es plenamente consciente de la obsesión de su marido, de su fantasía, Con esa mujer lejana y silenciosa, toma una decisión radical. En lugar de confrontarlo o resignarse, se apropia del lenguaje de esa fantasía. entra en su juego. Anhela recibir. Visto así, es de una inteligencia emocional y una audacia tremendas. Ella no compite contra la fantasía, la utiliza. Precisamente. Y el ensayo de Neira se apoya en la interpretación que la propia Madame Blanche le da a Hervé, que es demoledora. ¿Qué le dice? Yo creo que ella hubiera deseado, más que cualquier otra cosa, ser aquella mujer. Con el ser en cursiva, destacando esa aspiración. ¡Wow! No es solo un truco, es una expresión desesperada de su propio deseo de ser deseada de esa manera. La conclusión de Neira es que Hélène no es una víctima. Ella agencia este eros, es la verdadera arquitecta del discurso íntimo. Su deseo es la fuerza motriz oculta de toda la historia. Justo. Esto lo cambia todo. Y reconcilia las dos lecturas críticas de una forma brillante. ¿A que sí? La crítica de Valdés sobre el orientalismo sigue siendo válida. Hervé está atrapado en una fantasía exótica. Pero la tesis de Neira revela que Alain entiende esa fantasía y la convierte en una herramienta para expresar un amor real y concreto. Es como si usara el veneno como antídoto. Una síntesis perfecta. La novela no niega la fantasía, sino que muestra cómo esa fantasía es instrumentalizada desde dentro del matrimonio. La historia ya no es sobre un hombre eligiendo entre la esposa real y la amante fantaseada. No. Es sobre una esposa que, para salvar su conexión, decide convertirse en la fantasía. Entonces, recapitulando el argumento central que sacamos de todo esto. Seda no es una historia de infidelidad. No lo es. Es una exploración de los lenguajes secretos del deseo y de cómo a veces para comunicar una verdad íntima necesitamos construir una ficción. Una ficción elaborada. La oscilación de Hervé entre Francia y Japón, entre lo público y lo privado, es en realidad el escenario donde se representa el drama de Hélène. Exacto. Y para redondearlo, Neira conecta su análisis con una cita final del crítico Danielo Maestre. ¿Qué dice Maestre? Describe la novela como un bello libro de viajes tejido con una historia de amor sobrecogedora y añade que se lee como quien abre un diario de vida. ¿Un diario de vida? Esa expresión cobra un significado completamente nuevo después de esta revelación. No es el diario de Hervé. No, es el diario de la vida emocional de Hélène. Un diario que ella no escribe con sus palabras, sino a través de los viajes de su marido, de su obsesión y de esa carta. La novela, con sus silencios, nos permite acceder no al Japón real, Sino al núcleo más íntimo y secreto de un matrimonio. Un núcleo construido con miradas, roces de seda y sobre todo con un acto de amor que es a la vez una falsificación y la verdad más profunda de la historia. lo que nos deja con una última idea para la reflexión. El análisis nos muestra a Hélène usando una fantasía, quizás una fantasía culturalmente problemática, como diría la crítica, para comunicar un amor real. Un amor que no podía expresar de otra manera. Exacto. Y esto deja una pregunta flotando en el aire. En nuestras propias relaciones, ¿qué lenguajes complejos, qué ficciones compartidas creamos para decir aquello que no puede decirse directamente? Y sobre todo, ¿en qué momento esas fantasías, en lugar de ser un escape de la realidad, se convierten, como para Hélène, en el único puente posible para hacerla más profunda y conectar de verdad con el otro?